Saludos mis hermanos y bienvenidos a las reflexiones y los comentarios de la lección número 2 desde el canal En Defensa de la Fe. Tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, te da la bienvenida a estos comentarios y a estas reflexiones, anhelando que las bendiciones del Señor llenen tu vida y la vida de tu familia desde ahora y para siempre. Te invito a hacer una oración para comenzar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos das el don de la libertad, pero también tocas nuestro corazón para enseñarnos a usar esta libertad siempre para glorificar tu nombre, bendecir a nuestro prójimo y edificar nuestra vida en tu santa voluntad. Danos sabiduría, oh Señor, para reflexionar y comentar los puntos importantes de esta hermosa lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El texto de memoria nos dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Hay personas que no solo se niegan a servir al Señor, sino que les parece mal servir al Señor. Para entender esta situación tan extraña, primero debemos entender en qué consiste servir a Dios según la Biblia. En este pasaje, Josué se está dirigiendo a un pueblo que ha sido testigo de dos cosas. La primera, ha sido testigo del poder de Dios, ha sido testigo de las bendiciones de servir y obedecer al Dios verdadero, pero también a un pueblo que ha sido testigo de las consecuencias terribles de seguir y servir a ídolos o a dioses falsos. Servir a los ídolos, a los dioses falsos, consiste en rechazar el consejo del Dios verdadero, del Dios viviente, seguir los instintos más pasionales y perversos del ser humano y agradar al yo hasta lo sumo. Y para esto siempre se va a requerir cruzar la línea del bienestar ajeno y del bienestar propio. Lo que quiere decir que servir a los ídolos o a los dioses falsos siempre termina en tragedia, miseria y degradación. Servir a Dios consiste en rendir nuestros apegos pasionales, nuestros gustos pervertidos. En suma, entregarle a Dios, rendirle a Dios nuestro corazón, todo nuestro ser. Exaltar su ley, su consejo y su santa palabra. Servir a Dios se resume en amar al Señor y en servir al prójimo con sinceridad, con honestidad, con constancia. Nadie puede decir que ama a Dios y a la vez vivir en rebelión contra su ley. Y nadie puede decir que ama a Dios y obedece su santa ley si está en una constante indiferencia o en una mala actitud contra alguno de sus prójimos. Las personas que deciden no servir al Señor están rechazando el único camino seguro para crecer y madurar como seres humanos saludables en cada aspecto de su vida. Rechazar servir a Dios significa decirle: no quiero amarte, no quiero amar a mi prójimo, quiero amarme a mí mismo y no me importan las consecuencias. Decidir servir a Dios significa reconocer toda su bondad, sus misericordias abundantes y por ello amarlo, obedecerlo y honrarlo, haciendo extensivo ese amor y servicio a todos los miembros de la familia humana. Y a propósito de elegir servir al Señor en el contexto del que habló Josué, te comparto este pensamiento del espíritu de profecía. Cuando Josué se aproximaba a la terminación de su vida, hizo un repaso del pasado por dos razones: para inducir al Israel de Dios a que agradeciera las evidentes manifestaciones de la presencia de Dios en todos sus viajes
y para hacer que humillara su mente al comprender sus injustas murmuraciones y quejas y su descuido en seguir la voluntad revelada de Dios. Josué prosigue amonestando a los israelitas en una forma solemnísima contra la idolatría que los circundaba. Fueron amonestados para que no tuvieran ninguna relación con los idólatras, para que no se unieran en casamiento con ellos y que tampoco en forma alguna se pusieran en peligro de ser afectados y corrompidos por sus abominaciones. Se les aconsejó que rehuyeran aún la misma apariencia de mal, que no se aventuraran en los linderos del pecado, pues esa era la forma más segura de ser sumergidos en el pecado y la ruina. Les mostró que la desolación sería el resultado de su separación de Dios, y que así como Dios había sido fiel en sus promesas, también lo sería en cumplir sus amenazas. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, sección Comentarios de Elena de White, comentando a Josué 24:15. Hablemos acerca del libre albedrío y la libertad de elección. Hay muchas formas de definir la libertad. La primera definición: facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. La libertad es un derecho básico del ser humano, estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber o disciplina, etc. Definición espiritual, definición bíblica de libertad. Es un don de Dios para los hombres y mujeres que han aceptado su verdad, que los capacita para obedecer a Dios con amor, inteligencia y gozo, y los motiva a servir a sus semejantes como les gustaría ser servidos ellos mismos. No hay libertad verdadera sin un sometimiento total a la voluntad de Dios. Si nos negamos a rendir nuestro ser ante la verdad, seremos esclavos de nuestros propios gustos y pasiones. No hay peor esclavitud que ser esclavos del yo. El yo es un amo cruel y tirano que mientras más poder obtiene, más maldad desarrolla. La esclavitud más virtuosa es aquella en la que el yo se rinde con humildad ante Dios, ante el Creador de la vida. Ser esclavos de Dios implica ser libres del egoísmo, del orgullo, del rencor, de la ansiedad, del pecado en todas sus formas. Y es que, mis hermanos, Dios es el único amo misericordioso y bondadoso, que al recibir el sometimiento total de nuestro ser hacia Él, hacia su voluntad, nos entrega a cambio libertad verdadera y libertad perdurable. Efesios 1, versos 1 al 4 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 8 y 9 nos dice: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Desde antes que existiéramos, Dios ya había planeado para cada uno de nosotros el hecho de darnos vida eterna. Dios pensó en nosotros desde antes del principio de los siglos, y sus pensamientos con respecto a cada ser humano fueron pensamientos de paz, de amor, de bondad y de propósitos santos. El Creador, el Dios verdadero, planeó el mejor destino posible para ti y para mí. Siendo que los planes de Dios son eternos, ¿cómo es que hay personas que se van a perder?
Esto pasará porque la salvación de Dios es un regalo y no es una imposición, y los regalos se pueden aceptar o se pueden rechazar. Hablemos un poco acerca de la predestinación. Predestinación significa determinar de manera anticipada el destino de una cosa o de una persona. La Biblia enseña la predestinación condicional. Es decir, Dios predestinó a todos para que fuéramos salvos en Cristo, pero que se cumpla este propósito divino dependerá de la decisión de cada ser humano a favor o en contra del ofrecimiento que Dios le hace de manera abundante con respecto a la salvación, con respecto a la vida eterna. Si el ser humano no acepta la salvación, entonces para él no hay salvación, aunque Dios lo haya predestinado para que sea salvo, porque Dios respeta la libertad de elección de cada persona. Ejemplos bíblicos de predestinación. Dios predestinó a Adán y a Eva y a sus descendientes para que vivieran eternamente y fueran felices para siempre. ¿Cómo lo sabemos? Porque los creó perfectos, porque los ubicó en un lugar perfecto y les dio dones extraordinarios. Por ejemplo, el árbol de la vida, el privilegio de hablar con Dios cara a cara, el privilegio de no sentir dolor, el privilegio de no morir en su condición de santidad. La única forma que tenían para sentir dolor o para ser presas de la muerte era desobedeciendo el plan divino, desobedeciendo el propósito de Dios. Dios los creó también con libertad de elección, es decir, podían elegir seguir viviendo en el Edén bajo las condiciones de Dios, o podían elegir no vivir más en el Edén y vivir ahora no bajo las condiciones de Dios, sino bajo sus propias condiciones y someterse al dolor, a la enfermedad y a la muerte. Todo estaba preparado para que ellos fueran felices y vivieran por siempre. Reiteramos, solo una decisión en contra del propósito de Dios podría cambiar estas circunstancias. Fueron predestinados para ser felices y vivir por siempre, pero esta predestinación era condicional porque estaba sujeta a la decisión final de Adán y Eva. Lucifer fue predestinado por Dios a ser el ángel creado más encumbrado, a ser un querubín cubridor, con privilegios únicos por la eternidad. Y para cumplir este propósito, Dios le dio a Lucifer un carácter perfecto. Hizo provisión para que Lucifer pudiera cumplir con su destino. Sin embargo, esta predestinación iba a depender de que él quisiera aceptar estos dones y vivir como Dios quería que él viviera. Al no cumplir con las condiciones, Lucifer cayó y perdió sus privilegios, a la vez que fue expulsado del cielo. Y ya no es Lucifer, porque ya no es portador de luz. Ahora es Satanás, porque es el enemigo de Dios. De igual manera, Dios predestinó a toda la humanidad para que se salvara. Proveyó el mayor don para que todos los seres humanos puedan encontrar la salvación y disfrutarla. Sin embargo, no todos se salvarán, porque no todos aceptarán el don otorgado por el Señor. Mateo 22, 35 y 37 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La ley es la expresión del carácter de Dios, la manifestación para el hombre de lo que Dios quiere de él. Es la revelación clara y diáfana de lo que Dios quiere de la humanidad, de lo que Dios quiere de sus criaturas inteligentes. Si alguien quiere saber qué es lo que Dios quiere para la humanidad, debe mirar lo que dice la Santa Ley. La ley nos muestra que lo que Él quiere de nosotros es que lo amemos con todas nuestras facultades y que sirvamos a nuestro prójimo con amor. Sin embargo, este mandamiento deja claro que Dios no nos obliga a amarlo ni que amemos a nuestro prójimo, pues para que haya verdadero amor,
debe existir plena libertad de elección. Quiere decir esto, que Dios desea que nosotros lo amemos y que amemos a nuestro prójimo, pero no nos obliga a hacerlo. No nos impone el amor, porque el amor no se puede imponer. El amor solo nace de manera natural en un corazón que es libre y que ha sido transformado por el Señor. Si ponemos en contexto el pasaje que acabamos de leer, nos daremos cuenta que la ley requiere que cada ser humano decida si hará lo que Dios espera que haga o si hará lo que su naturaleza humana, con tendencias al mal, le dicta. Pero debemos tener en cuenta que cada decisión tendrá su respectiva consecuencia. Si elegimos por la gracia de Dios amarlo y servirlo, entonces seremos bienaventurados. Pero si elegimos rechazarlo y deshonrarlo, seremos infelices y desdichados. Y esta consecuencia no será una imposición de Dios como castigo vengativo contra aquellos que deciden no servirle. Es sencillamente la ley de la siembra y la cosecha. Los que siembran buena semilla y le dedican tiempo a cultivarla, recogerán muy seguramente abundantes frutos. Los que siembran mala semilla y no dedican tiempo a cultivar lo sembrado, tendrán una mala cosecha y tristes resultados. Pensamiento del espíritu de profecía. La ley de Dios requiere que el hombre ame a Dios por sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Cuando esto se haga perfectamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estaremos completos en Cristo. Carta 11, de 1892. ¿Cómo tomar decisiones acertadas? ¿Cómo tomar buenas decisiones? Los siguientes versículos nos presentan algunas medidas generales que pueden ayudarnos en nuestra búsqueda de tomar decisiones correctas. ¿Cuáles son estos pasos? Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Santiago 1 al 27 nos da algunos consejos que he resumido en estas palabras. Nos invita a pedir sabiduría de Dios, porque Él se deleita en darnos sabiduría abundante para que podamos siempre tomar decisiones que lo honren, que nos beneficien espiritualmente y físicamente y que edifiquen la vida de otras personas. También se nos invita en este capítulo a ser hacedores de la palabra, a practicar cada consejo de la Sagrada Escritura, a pedir con fe, sin dudar nada, es decir, creer que lo que Dios ha prometido a los que le sirven y aman es real y se los dará porque Él no miente. Nos invita a desechar todo pecado de nuestra vida, a vivir en santidad y a experimentar la verdadera religión, la cual consiste en practicar el amor de Dios con todos los que se encuentran en situaciones adversas, los huérfanos, las viudas, los enfermos, los que están privados de su libertad. Realizando siempre estos pasos, tendremos por la gracia de Dios suficiente luz constantemente para saber tomar las decisiones que son correctas, acertadas, las mejores decisiones, las que glorifican a Dios, bendicen a la humanidad y edifican nuestra vida en la voluntad del Señor. Isaías 1:19 nos dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mateo 7:24 y 25 nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Salmos 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Proverbios 3, 5 y 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Isaías 58:11, un texto poderoso, hermosísimo, muy inspirador. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas,
cuyas aguas nunca faltan. Amén. Si queremos tomar buenas decisiones, debemos primero purificar la fuente de esas decisiones. Las decisiones son pensamientos puestos por obra. Es decir, si queremos conocer los pensamientos de una persona, debemos fijarnos en las decisiones que toma. Los pensamientos son la materia prima de nuestros actos. Si nuestros pensamientos son malos, nuestras decisiones, por ende, serán malas. Ahora, para tener buenos pensamientos, debemos primero tener un buen corazón. Y para tener un buen corazón, debemos ser transformados por el Señor, porque nadie, naturalmente, puede tener un buen corazón. Nadie en su estado carnal, en su estado natural, puede tener buenos pensamientos y buenas decisiones como las que Dios espera que el ser humano tenga para glorificar su nombre y para servir a la humanidad. Esto nos lleva a Cristo y solo Cristo. Sin Cristo tenemos un corazón pervertido, como lo dice Jeremías. Engañoso es el corazón y perverso. Nosotros mismos no lo podemos conocer. Solo Dios sabe que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y cuando Él nos revela la luz de la verdad, mediante su palabra, mediante la dirección del Espíritu Santo, es cuando reconocemos que tenemos un corazón pervertido, un corazón engañado, un corazón sucio, y por eso nuestros pensamientos y palabras y decisiones son igualmente pervertidos, sucias, malos, llenos de rencor, llenos de maldad, llenos de inmundicia. Por eso, la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos tomar decisiones acertadas?, es entregando nuestro corazón a Cristo para que Él lo cambie, lo renueve y escriba en nuestro corazón sus santos mandamientos. Recapitulemos. Pasos para tomar buenas decisiones. Primero, debemos orar de manera constante. Segundo, pedir sabiduría a Dios. Tercero, ser hacedores de la palabra. Cuarto, ser humildes escudriñadores de la Biblia y del espíritu de profecía, porque en ellos se encuentra el consejo divino. Evitar creer que somos suficientemente sabios para tomar decisiones por nuestra propia cuenta y sin depender de Dios y de los demás. Debemos confiar solamente en el consejo de Dios, aunque este consejo contradiga nuestros gustos. Sexto, buscar el consejo sabio y prudente de los siervos y las siervas de Dios. Para que todos estos pasos se cumplan a cabalidad, debemos haber recibido un nuevo corazón de parte del Señor. Sin ese nuevo corazón, la fuente de nuestras decisiones será impura y por lo tanto nuestras decisiones serán como la fuente, impuras también. Pensamiento del espíritu de profecía. Ser cristiano no es meramente llevar el nombre de Cristo, sino tener la mente de Cristo, someterse a la voluntad de Dios en todas las cosas. Muchos que profesan ser cristianos tienen todavía que aprender esta gran lección. Muchos saben poco de lo que es negarse a sí mismos por Cristo. No estudian cómo pueden glorificar mejor a Dios y hacer avanzar su causa. Tal religión no tiene valor. En el día de Dios, los que la posean serán pesados en la balanza y hallados faltos. No vale mucho lo que digan los hombres ni sus opiniones. La cuestión que nos interesa es, ¿cuál es la medida de Dios para mi carácter? Cada uno tiene su propia obra que hacer, sus propias decisiones que tomar. Cada uno ha de ceñirse para el conflicto espiritual que está ante nosotros. Los planes del mundo, las costumbres del mundo, aquellas cosas que consiente el mundo, no son para nosotros. Hemos de decir, no hice así a causa del temor de Dios. El egoísmo, la falta de honradez, la astucia, tratan de entrar en el corazón. No les demos lugar. Matutina a fin de conocerle. Jueves 17 de junio
capítulo llamado La medida de Dios para mi carácter. Junto con nuestra vida, Dios nos entregó el regalo de la libertad. Nos dio libre albedrío para que pudiéramos elegir lo que bien nos pareciera. Para poder elegir bien, necesitamos a Cristo morando en nuestra vida, en nuestro ser. Debemos tener la suficiente humildad para reconocer que no tenemos el criterio sabio, que no tenemos la capacidad suficiente para tomar las decisiones que agradan al Señor y que benefician la vida de los demás y nuestra propia vida. Necesitamos urgentemente a Cristo. Sin Cristo no podemos tomar buenas decisiones. Él lo dijo muy bien: sin mí nada podéis hacer. Ni siquiera tomar la decisión más sencilla es fácil sin Cristo, porque el pecado que mora en nosotros lo complica todo, complica hasta lo más sencillo, hasta lo más claro. Y por eso, tú y yo, mi hermano y mi hermana, necesitamos urgentemente al Señor Jesucristo como el Rey en nuestro corazón. Que sea Él el que inspire nuestras decisiones, que sea Él el que cambie nuestro corazón, del cual mana la vida, del cual manan nuestras decisiones. Cuando Cristo es el Rey en nuestra vida, siempre vamos a elegir bien. Vamos a elegir bien nuestras amistades. Vamos a elegir bien nuestra carrera. Vamos a elegir bien la persona con la cual hemos de compartir el resto de nuestra vida. Si le permitiéramos a Cristo tener la prioridad en nuestro corazón, nuestras decisiones serían siempre decisiones permanentes, consecuentes con la verdad que creemos y predicamos. Seríamos coherentes. Pero cuando Cristo no es el Rey, siempre somos inconsecuentes y siempre somos incoherentes. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Pensamos una cosa, pero hablamos otra. En cambio, cuando Cristo es el Rey, siempre hay unidad de pensamiento, de palabra y de acción. Somos coherentes. La gente nos ve y dice: él o ella vive lo que predica. Él o ella vive aquello que cree. Cristo debe ser el Rey. El Señor Jesucristo debe ser nuestra prioridad. Debemos rendirnos todos los días ante Él, para que sea Él el que nos ayude en la toma de decisiones. Un corazón carnal se deleita en tomar decisiones que van siempre en contravía de lo que el Señor ha enseñado en su santa palabra. Un corazón que no ha sido alimentado por la palabra de Cristo toma siempre decisiones que tienden a destruir su propia vida. ¿Queremos tomar mejores decisiones? Oremos más. Leamos más la santa palabra de Dios. Alabemos más su santo nombre en cualquier circunstancia. Creamos en sus promesas sin dudar nada. Vivamos en obediencia a su palabra, sin cuestionar su voluntad. Hagamos lo que Él manda, y con nuestros ojos vamos a ser testigos de lo que el Señor hace en la vida y en la historia de las personas que deciden servirle, que deciden amarle, que deciden exaltar sus mandamientos. Vamos a ver en nuestra vida la gloria de Dios. ¿Te gustaría verla? A mí también. Que Dios nos ayude a mejorar. Que Dios nos ayude a soltar el timón de nuestra vida y a entregárselo a aquel que sabe manejar bien ese timón, que guía nuestra embarcación hacia puerto seguro, que guía nuestra vida hacia la patria celestial, que da sentido a nuestra existencia, que le da propósito a todo lo que hacemos y que nos permite gozarnos en el trabajo que hemos elegido bajo su voluntad, bajo su dirección, que nos permite ser buenos esposos y, en el caso de las damas, buenas esposas, buenos padres y buenas madres, hombres honestos, mujeres honestas, siervos y siervas de Dios que hacen que la tierra se convierta en un pedacito de cielo mientras llega el día en que el Señor Jesucristo venga a buscar a su pueblo y a llevárselo con Él
y pronto a establecer en esta tierra su reino, a establecer el cielo en la tierra. Mientras ese día llega, el pueblo del Señor, con sus decisiones santas, convierten todo lugar donde ellos se encuentran en un pedacito de cielo, donde Cristo es el Rey y donde se hace su santa voluntad. Te invito a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Gracias porque perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque no tomas en cuenta nuestra indignidad. No merecemos ni siquiera realizar esta oración, pero mediante los méritos de Cristo, tú recibes esta oración, traducida por el Espíritu Santo. Él la presenta ante ti como debe ser presentada, y nosotros recibimos tu bendición como Cristo la merece. El Señor nos entrega sus méritos para que podamos ser edificados en tu voluntad, transformados por tu amor, llenos de tu gracia y de tu perfección. Gracias por esta lección. Bendice a todos mis hermanos que han escuchado estas reflexiones, este sencillo repaso. Guarda sus vidas, guarda sus familias, en el nombre poderoso y santo de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.